Hola, mi nombre es Luis Enrique Escobar Cisneros y a continuación les voy a hablar sobre el tema de las facultades del Congreso de la Unión en materia de guerra. Esto para la clase de Derecho Constitucional con la maestra Gwendolyn Nava González en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Para tocar este tema es muy importante hablar de 3 puntos. La iniciativa como primer punto, la declaración como segundo punto y la terminación como tercer punto. De la iniciativa, ¿qué podemos decir? Bueno, por regla general que se consagra en el artículo 71 de la Constitución, tenemos que una iniciativa de ley únicamente puede ser hecha por el presidente de la República, por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, además de que también puede ser por parte de las legislaturas de los estados. Sin embargo, tenemos excepciones a este principio, por ejemplo, en materia de guerra, ya que el único facultado para entablar relaciones exteriores, según la fracción 10 del artículo 89, es el presidente de la República. Teniendo en cuenta esto, vamos a tener muy presente que el presidente es el único que puede iniciar la guerra, ya que el Congreso de la Unión no puede declarar la guerra si no es en vista de los datos que el Ejecutivo le presente. Esto según lo que menciona la fracción 12 del artículo 73. Entonces, la resolución del Congreso requiere la actuación previa del Ejecutivo, por lo tanto no se puede hablar de que por parte del Congreso haya una iniciativa de guerra. Ahí termina ya la iniciativa. ¿Qué podemos decir del segundo punto, la declaración? Bueno, según la fracción 12 del artículo 73, se faculta al Congreso de la Unión para declarar la guerra en vista, como ya les comenté hace un momento, en vista de los datos que el Ejecutivo le presente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según la fracción 8 del artículo 89, autoriza al Ejecutivo para declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos mexicanos, previa ley del Congreso de la Unión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Congreso declara la guerra mediante una ley, pero esta ley no puede tener efectos fuera del territorio mexicano, por lo que solo tiene efectos para el pueblo de México. Y hacer saber de la decisión de México a las naciones beligerantes, a las naciones enemigas y a las naciones neutrales, es decir, las que no están en guerra, bueno, esa tarea de hacerles saber a esas naciones es encomendada al presidente de la República. ¿Para qué? Bueno, pues por cualquier efecto de derecho internacional que pudiera tener esta declaración. Tenemos pues que el Congreso de la Unión declara la guerra internamente, vamos a llamarlo así, y el presidente de la República declara la guerra externamente del país. Nuestra Carta Magna habla de declarar la guerra expresamente. Sin embargo, tenemos que en la Segunda Guerra Mundial los países aliados emplearon una nueva modalidad. Esta modalidad era declarar el estado de guerra o declararse en estado de guerra. México usó esta expresión en mayo de 1942. ¿Cuál es la diferencia de declarar la guerra a declararse en estado de guerra o a declarar el estado de guerra? Bueno, declarar el estado de guerra supone en quien decide declarar la guerra la voluntad espontánea de hacer esta misma. Mientras que declararse en estado de guerra, bueno, es más como un país que lo están obligando a entrar en la guerra. México entró en la Segunda Guerra Mundial contra su propio deseo, por lo tanto no era como que declaró la guerra ya estaba. Se declaró en estado de guerra, un nuevo participante en la guerra. Esa es la diferencia de declarar la guerra y declarar el estado de guerra. Declaras la guerra, expresas espontáneamente tu voluntad como estado de participar en dicha guerra. Te declaras en estado de guerra, bueno, no es tanto tu voluntad, sino que te estás siendo obligado a entrar en la guerra. Y bueno, la terminación de la guerra, por lo regular, lo normal es que termine con un tratado internacional
Este tratado lo celebra el presidente de la República, pero con aprobación de la Cámara de Senadores. Ahí tenemos ya otra facultad del Congreso, ya no en sí del Congreso de la Unión, porque ahí no entra la Cámara de Diputados, pero sí de una de las partes del Congreso de la Unión, que es la Cámara de Senadores. Tiene la facultad de aprobar al presidente o de aprobar los tratados que el presidente vaya a firmar. Por lo regular, un tratado, al terminar con una guerra, tiene algunos preceptos que alteran, pudiera llegar a alterar incluso territorialmente a las naciones. Por ejemplo, a la nación perdedora de la guerra puede llegar a quitarle territorio, cosas por el estilo. Tenemos pues que cualquiera de esas condiciones, siendo contrarias a la Constitución, no deben de tener cabida si no ha hecho el constituyente permanente una reforma correspondiente, puesto que el tratado internacional es inferior a la Constitución. Por lo tanto, no debe tener validez ninguna de las condiciones que en el tratado internacional contradigan a lo expreso en la Constitución. Y bueno, aquí termina el tema, aquí termina el video. Esta información, bueno, pues es extraída de la lectura del capítulo que lleva por nombre Facultades del Congreso de la Unión en materia de guerra, del libro Derecho Constitucional Mexicano de Felipe Tena Ramírez, además de los artículos constitucionales mencionados en el video. Sería todo, muchas gracias.